Sarkar es una película de Bollywood cine hindi del norte de India de acción y crimen, protagonizada por Amitabh Bachchan como Sarkar y Abhishek Bachchan como Shankar. Comencemos. Empezamos viendo a un señor mayor quien llega a una casa grande donde hay muchos hombres y pregunta por el jefe. El jefe del lugar se llama Subhash Nagri, pero lo apodan Sarkar. Luego escuchamos el relato del hombre, quien comenta que su hija universitaria fue abusada por uno de sus compañeros y esperando justicia denunciaron, pero las autoridades simplemente la revictimizaron y no hicieron nada, y el culpable quedó libre. Por esto su hija, con la presión de lo sucedido, decidió quitarse la vida, y ella era su única hija, por lo que recurre a él por ayuda. Sarkar se muestra molesto por lo sucedido y habla con su hombre de confianza llamado Chander, y le comenta que no quiere saber quién es el culpable, solo que lo haga pagar por lo que hizo. Esa noche, Chander y otros hombres de Sarkar interceptan al abusador, lo golpean hasta dejarlo muy malherido. Al día siguiente, Sarkar recibe una llamada de un diputado local llamado Mani. Discuten porque Sarkar tiene debilidad por la gente menos favorecida. Ese día vemos que uno de los hijos de Sarkar regresa al país. El joven se llama Shankar y estaba terminando sus estudios en Estados Unidos. Él llega con su novia llamada Pooja. Pooja habla con su padre y le confiesa que tiene un novio. El padre pregunta por la familia del chico. Ella dice que su padre se llama Subhash Nagri, por lo que el hombre le dice a su hija que se aleje de él, pues ese señor es el matón más temido de la ciudad. Por su parte, la familia de Shankar está muy feliz de su llegada. Shankar le regala un teléfono a su padre, luego pregunta por su hermano mayor y su cuñada responde que está en el estudio de grabación. El otro hijo de Sarkar se llama Vishnu. Está dirigiendo lo que parece ser una película. Este se nota deslumbrado por una actriz a quien le regala un costoso brazalete. Otro día vemos a los dos hermanos reunidos con su padre comiendo. Vishnu habla de manera vulgar y el señor Sarkar se enfada, pues da mal ejemplo a su hijo pequeño. Lo regaña fuertemente, por lo que Vishnu se va de la mesa molesto. En otra ocasión, el diputado Mani visita la casa de Sarkar, le habla de la opresión a algunos sindicatos. Dice que en la política se debe jugar sucio también para tener buenos resultados, pero Sarkar responde que no está de acuerdo. Por otro lado, Vishnu recibe la llamada de otro diputado y ex socio de su padre llamado Vishram. Estos se reúnen. Vishram le advierte a Vishnu que su hermano tiene una relación con la hija de un empresario llamado Modi. Vishnu se sorprende, ya que sus padres pensaban casar a Shankar con Avantika, la hija del mejor amigo de su padre. Sarkar también se entera de esto y habla con su esposa. Dice que su hijo no se casará por matrimonio arreglado, ya que tiene una novia y deberán decírselo a Avantika. Luego vemos que también Pooja le está preguntando a Shankar por la ocupación de su padre. Shankar le hace ver que su padre no es un criminal, ni se relaciona con criminales, simplemente intenta ayudar a los desfavorecidos. A casa de Sarkar llega un hombre llamado Rashid, un criminal jefe de Dubái. Le pide a Sarkar que le permita pasar mercancía por su territorio y le dará 2 millones de rupias por cada carga. Sarkar simplemente lo rechaza y le advierte que no lo intente. Rashid se va disgustado. Sarkar llama a su contacto de gobierno llamado Savatia para que ponga bajo su mira a Rashid. Otro día vemos a Rashid hablando con Vishram. Le dice que le quitará la vida a Sarkar, ya que su negocio producirá millones a diario y eliminará a cualquiera que se interponga. Ahí mismo le quita la vida a un hombre que no estaba de acuerdo. Luego los dos sujetos se reúnen con un gurú llamado Swamiji, quien les hace ver que quitarle la vida a Sarkar es una cosa, pero acabar con su filosofía es lo mejor, y deben planear una buena estrategia en la cual el gurú los orienta. Más tarde, Rashid pregunta quién es Savatia. Vishram responde que es alguien muy cercano al gobierno. Pasados los días, en una reunión de políticos vemos a un detractor de Sarkar. Se llama Motilal. Este es un hombre correcto que defiende al 100% lo que diga la Constitución y la justicia. Habla de que nadie debe estar sobre la ley y que Sarkar es un hombre que actúa conforme a su propia perspectiva, y esto no debe ser así, por lo que él lo corregirá.
De esto le informan a Sarkar, quien dice que Motilal es un hombre agradable y es querido por la gente, dando a entender que no interfieran con él. Horas más tarde vemos que Motilal recibe un disparo. Lo llevan al hospital rápidamente, pero el señor pierde la vida. Dan la noticia a Rashid, Vishram y sus aliados, también al señor Sarkar. La ciudadanía enloquece y hacen desorden. Vishnu le dice a la familia que todos piensan que quien ordenó eliminar a Motilal fue Sarkar. Puya también le dice esto a Shankar, que todos piensan que el culpable fue su padre Sarkar. Shankar se molesta por esto, dice que su padre nunca le quitaría la vida a un hombre correcto como Motilal. Luego, en casa, Avantika felicita a Shankar por tener una novia tan bonita como Puya. Dice que aunque ella lo ama, no interferirá, pues prefiere verlo feliz. Por otro lado, Vishnu recibe una noticia sobre la actriz de la película que está rodando. Afirman que tiene un amorío con el protagonista y como Vishnu estaba cortejando a la actriz se siente traicionado. Le envían también un CD con un video muy íntimo donde aparece la actriz y su compañero. Vishnu se enfurece y va con su pistola al lugar del rodaje, golpea al actor y luego le quita la vida frente a la actriz. De esto se enteran todos. Savatya comenta que no sabe qué karma está pagando Sarkar con un hijo tan malo como Vishnu. Luego vemos que Vishnu está con su familia admitiendo su crimen y repite que hizo lo que debía hacer, mostrando su soberbia e irrespetando a todos, por lo que su padre le pide que se vaya de la casa y no vuelva. Además le prohíbe llevarse a su esposa y a su hijo, ya que sabe que Vishnu es malo con ellos y le dará mal ejemplo al niño. La esposa de Vishnu se alegra de no tener que irse con él. Al día siguiente, Sarkar habla con la actriz y le dice que no tenga miedo, pues él la protegerá y promete que nada malo le sucederá. La actriz decide poner la denuncia. De esto se entera Vishnu y se molesta. Más tarde, anuncian que el tirador que le quitó la vida a Motilal fue capturado y confesó que fue Sarkar quien dio la orden. La noticia se dispersa rápidamente, pues este era el plan que el Gurú Swami ideó para que Rashid, Vishram y Mani se deshicieran de Sarkar. Varias patrullas de policía llegan a la casa de Sarkar a llevarlo preso. En prisión, Sarkar habla con su hijo Shankar y el señor le pide que vuelva a Estados Unidos, pues las cosas empeorarán. Shankar se rehúsa y dice que tomará su lugar mientras todo se esclarece y encuentran al verdadero culpable de la conspiración. Por otro lado, los hombres de Sarkar visitan a Savatya, entran a su casa y descubren que al hombre le quitaron la vida. Más tarde, a casa de Sarkar llega Puya. Le dice a Shankar que lo ama y cree en él, pero que no puede creer en su familia y regresará a los Estados Unidos. Shankar dice que él también la ama, pero no se irá con ella, pues su padre es primero. Horas después, reciben información de que Sarkar será atacado en prisión por Rashid. Shankar va a hablar con la policía, pero el jefe simplemente lo trata mal y dice que no hará nada al respecto. Luego van a buscar al señor Mani para pedir ayuda, pero ahí llega Rashid y se dan cuenta que Mani estaba implicado en todo el plan. Rashid se lleva a Shankar y a uno de los hombres de confianza de su padre para quitarles la vida. El señor ataca a los hombres de Rashid para que Shankar logre escapar. Este corre sin parar. Mientras, vemos que a la cárcel ha llegado un matón quien apunta al señor Sarkar. Aunque la policía neutraliza al maleante, logra disparar a Sarkar. A la cárcel llega Shankar y rápidamente llevan al señor al hospital. Rashid, Mani y Vishram discuten fuertemente por haber fallado en quitarle la vida a Shankar y a Sarkar. Ahí llega el gurú, quien los regaña. En el hospital, Shankar le comenta a su padre que Mani también estaba involucrado con Rashid y que su hermano Vishnu está ocultándose en casa de Vishram, quien es enemigo de su padre. Sarkar se siente muy mal por esto. Dice que usarán a Vishnu y luego lo desecharán. Días después le dan la libertad a Sarkar y Vishram es informado de que ya se sabe que ellos están involucrados en todo ese plan con Rashid. Shankar le agradece a Avantika por estar pendiente de su padre. Un político de apellido Rathod llega a hablar con Sarkar. Dice que se tomarán medidas ya que han absuelto a Sarkar de los cargos, por lo que enjuiciarán a Mani y a Vishram. Por su parte, el malvado Gurú Swami está hablando con Rashid, Vishnu, Mani y Vishram y logra convencer a Vishnu de quitarle la vida a su padre Sarkar.
Es así como Vishnu regresa a la casa de su padre y habla con su hermano Shankar. Dice estar arrepentido y amarlos. La madre de Vishnu cree esto y convence a su esposo de aceptarlo de vuelta en casa. Esa misma noche, Vishnu va a la habitación de su padre con una pistola, pero antes de que le dispare llega Shankar, lo detiene y lo golpea. Toda la familia se despierta con el ruido. Luego Shankar hace que Vishnu llame a Vishram y a los demás y les diga que sí pudo eliminar a Sarkar y además que Shankar regresará a los Estados Unidos. Luego de escuchar esto, los hombres se alegran mucho por las buenas noticias. Cuando Vishnu corta la llamada, es eliminado por su hermano Shankar. Luego se lo confiesa a su padre y cuñada. Al día siguiente, Mani visita un templo. Allí los hombres de Shankar le quitan la vida. Vishram, quien va en su vehículo por la ciudad, también es interceptado y privado de la vida. Más adelante vemos que Rashid y uno de sus hombres se suben a un barco. Allí los hombres de Sarkar disparan a todos a quemarropa. Shankar se acerca a Rashid y le dice que quería verlo perdiendo la vida, por lo que lo amarran de los pies con una pesada roca y lo tiran al mar. Luego van por el Guru Swami, pero a este sí le da dos opciones. Una de ellas es morir y otra es servirle a él, por lo que el Gurú elige la segunda opción. Finalmente Shankar visita a Ratot, le dice que desde un principio sospechó de él y que ya confirmó con el Guru Swami que el ministro Ratot quería eliminar a Sarkar para tener el control absoluto de la ciudad, pero que ahora no le queda más que enfrentar las consecuencias y le informa que ya se ha iniciado una investigación judicial en su contra y se va. Pasados los días, se anuncia que el ministro Ratot ha renunciado a su cargo y ya hay un nuevo candidato apoyado por Sarkar. Al final vemos que Shankar ha tomado el puesto de su padre. Una mujer llega en busca de justicia para su esposo, pues la policía le quitó la vida a golpes injustamente. La señora llama a Shankar como a su padre, es decir, Sarkar. Esta película es del año 2005, es la primera entrega de una saga de 3 películas. El director Ram Gopal comentó que se inspiró en la película americana de 1972 llamada El Padrino. La película me parece buena, el estilo es lento pero es lo normal para una historia como esta y más para esa época. La palabra Sarkar, que es como apodaban al líder, tiene un significado. Sarkar es gobierno en hindi. Y en este caso era el apodo de Subhash Nagri, ya que él fungía como institución. Muchas personas lo buscaban a él en busca de alivio y de justicia, como el padre que vimos al inicio. Por esto la gente tenía mucha confianza en él. En la historia vemos que Avantika vivía con la familia de Sarkar, y esto es porque el padre de ella era el mejor amigo de Sarkar, y cuando éste perdió la vida, Sarkar se hizo cargo de la niña. Además le había prometido a su amigo que casaría a Avantika con Shankar, pero Shankar consiguió novia en Estados Unidos. El problema es que Pooja, aunque amaba a Shankar, no podía confiar en su familia, y por esto la relación acaba con ella regresando a Estados Unidos. En cuanto a Vishnu, no sabemos por qué era tan malo, siendo su padre un hombre con principios. Yo supongo que al ser el mayor tuvo muchas libertades y al ver que con solo ordenar algo lo tenía, su mente y espíritu se corrompieron al punto de querer eliminar a su propio padre, por dinero y por poder. Y lo que hizo Shankar con su hermano fue lo más acertado, ya que no se podía confiar más en él. Una persona que se muestra de tal manera sin límites morales. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.